Hoy nos toca desarrollar una sesión bastante importante que es los alimentos y que eventualmente pues nos genera una perspectiva absolutamente interesante sobre un tema que es muy conocido, pero que nos exige pues tratar y detallar una serie de factores, tanto desde una perspectiva multidisciplinaria como también desde una perspectiva procesal, procedimental, probatoria, que a veces no se ejecuta correctamente ni tampoco diligentemente. ¿Correcto? Bajo esa perspectiva, entonces, mis queridos amigos, recuérdese que lo que a nosotros nos importa sobremanera es la ejecución de este derecho, de esta obligación de los padres, pero también de una condición que se establece en una referencia familiar donde ya tenemos una situación disfuncional. ¿Correcto? Por favor, si se me permite la siguiente diapositiva. Para ello, entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Necesitamos tener en cuenta, en primer valor, que cuando ejecutamos la evaluación de los alimentos, la tenemos que hacer no en la perspectiva tradicional de asumir de que solamente se trata de derechos de los alimentistas. No es así. Tenemos que asumirla en una perspectiva absolutamente, ¿qué cosa? Eh, realista en cuanto a la asignación de una serie de condiciones jurídicas. En primer lugar, los derechos de todo alimentista. En segundo lugar, los deberes, obligaciones y derechos de los progenitores y personas afines al menor, ¿correcto? Y en tercer lugar, el mecanismo sobre el cual se perfila, se configura justamente la prestación alimentaria. Muy bien, y si nos damos cuenta, se trata pues de una ecuación, se trata de una referencia que no implica una condición sine qua non automática, no. Hay referencias que son significativas y que nos permite identificar valores, condiciones, referencias, sujetos, todos son sujetos de derechos acá, y especialmente un resultado. Por ello es que lamentablemente la visión tradicional del derecho civil, que analiza el conflicto de intereses y de derechos, tenía pues severísimos problemas de aplicación justamente en estos conflictos, en los conflictos familiares. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian, porque las referencias se establecen en función de diferentes variables en el tiempo, en condiciones económicas, en condiciones personales y familiares. ¿Correcto? No es lo mismo evaluar, por ejemplo, la obligación alimentaria de dos jóvenes que, por ejemplo, tuvieron el bebé a los 18, 20 años, que tener una evaluación de repente de obligaciones alimenticias en una pareja donde eventualmente estemos generando una referencia de dos profesionales que se están separando por alguna causal, ¿correcto? Y que tienen obligaciones sobre los hijos. Tampoco va a ser lo mismo evaluar las condiciones de derechos de un alimentista que está siendo criado por sus abuelos. Entonces ya las condiciones han cambiado y por esto es que nos permitimos tomar en cuenta este esquema de ecuación donde vamos a tener dos grandes elementos que vamos a ir centrándolo e identificándolo correctamente. En primer lugar, respecto de a quienes se les considera los obligados a tener, gestar, proveer y administrar los alimentos. Nótese en este sentido que no solamente estamos hablando de prestación, también estamos hablando de administración. Por ello, en este esquema, en este nivel de desarrollo, los principales actores son, por regla general, los progenitores y, en segundo término, pueden ser los familiares directos. Inclusive los familiares indirectos si se trata de una familia ensamblada. Esto es, la pareja de la mamá, la pareja del papá
correcto, que sabiendo y tomando en cuenta que su pareja tiene hijos, no pueden desvincularse de su obligación, al menos moral, respecto de los hijos de la pareja. ¿Por qué? Porque recuerden que esto se deriva de lo que se ha interpretado en la sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia 09332-2006, proceso de amparo, TC, caso Reinaldo Scholz, en complemento con otras 10 sentencias donde se han evaluado los derechos y obligaciones de las personas que forman parte de familias ensambladas. ¿Correcto? Por ello, en este primer nivel, ¿quiénes están involucrados? Los prestadores. Ojo, no vamos a hablar de un sujeto en particular. Por regla general pueden ser los papás, pero no siempre son los exclusivamente proveedores. ¿Correcto? Puede ser la mamá también, si es que el papá tiene la tenencia. Eventualmente también pueden ser los abuelos, pueden ser los hermanos, pueden ser los tíos o la nueva pareja. Pero por regla general, el prestador es siempre el padre, el papá. Y en complemento, en el mismo nivel, está ¿quién? Está el administrador. Uno es el que ejecuta la obligación activa y la otra parte, la contraparte, es la que ejecuta la obligación pasiva. Ojo, respecto de los alimentos que provee el otro progenitor. Porque recuerden que también el administrador brinda alimentos de manera directa, ya sea en condiciones económicas, ya sea en cuestiones de cuidado personal, porque eso también se cuantifica. ¿Correcto? Bajo esa figura, entonces, señores, recuérdese que cuando estamos hablando de estas condiciones, centrémonos solamente en estos dos sujetos, prestador y alimentador. Siguiente diapositiva, por favor. Y como nos vamos a centrar en solamente esos dos elementos, analicemos uno por uno. Respecto del prestador, recuerden que puede haber diferentes maneras en las que se puede proveer la obligación alimentaria. La regla conocida normalmente es la prestación económica dineraria, que puede ser a través de un abono que proviene de una remuneración de un sueldo y que de repente se puede consignar de manera voluntaria, se puede descontar de manera impositiva por parte de una disposición judicial, sentencia o medida cautelar, o eventualmente se puede, ¿qué cosa? Considerar respecto de una referencia consensuada o tal vez asignada de manera unilateral por parte del progenitor prestador. ¿Correcto? Muy bien. Pero esta condición normalmente siempre es una prestación económica directa. El que sea directo no significa que sea a favor del otro progenitor. Es a favor del alimentista. Pero como los alimentistas, por regla general, son siempre menores de edad, ojo, no son los únicos, pero nos vamos a centrar en menores de edad, quien administra es el otro progenitor. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recuérdese, y esto es un adelanto, que los alimentistas también pueden ser, ¿quiénes? Un cónyuge, generalmente la esposa, ¿correcto? Pueden ser los padres de una persona adulta, pueden ser otros hijos, pueden ser personas dependientes, ¿correcto? Por ejemplo, un familiar de tercera edad cuyo único familiar es de repente la persona que nosotros, ¿correcto? Eso va a ser absolutamente referencial para nuestra evaluación y nos va a permitir pues establecer y detallar esta línea de acción. Siguiente diapositiva. Ah, no, ya está. Muy bien. No. Ahí no quedémonos ahí, correcto, para ir avanzando. En cuanto al prestador, entonces, también vamos a tener dos referencias. ¿Por qué? Porque cuando asume una condición pasiva, ejecuta una gestión económica.
¿correcto? Y esa obligación viene de dos fuentes. La fuente natural respecto de lo que es la ejecución de una disposición judicial, ¿correcto? Y en segundo término, respecto de una condición natural civil que responde a la necesidad de que esta persona ejecute una buena gestión de los alimentos a favor de su progenie, ¿correcto? En complemento, y ojo, esto es casi condicional, no se puede decir que solamente este progenitor debe asumir el cuidado moral, no, no es suficiente. Hoy por hoy eso es absolutamente una equivocación total de la doctrina y se los voy a explicar por qué. Porque la gestión económica implica que ese proveedor, ese administrador también puede desarrollar actividad económica. Está en capacidad. Consecuentemente, adicional a la buena labor moral de cuidado, atención, de repente de diligencia en la crianza de los hijos, también puede trabajar. No es un límite, no es una condición negativa, ni tampoco es una condición que cosa que se pueda exigir. Sin embargo, es lo ideal. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que en nuestro país solamente la clase socioeconómica A es donde eventualmente los recursos que se puedan asignar a un alimentista son suficientes. Pero en el resto de grupos sociales en el país, sobre todo en los sectores B, C, D y más aún en el E, evidentemente los recursos familiares son limitados, ¿correcto? Consecuentemente, quien administra pensión de alimentos también debe trabajar. Correcto, no se puede excusar de esta obligación, sobre todo porque hay un límite moral, que es la actuación de buena fe, y más aún, el hecho de que también existe y subyace la obligación de ese progenitor de atender económicamente a sus propios hijos. ¿Correcto? No, pero el padre tiene muchos recursos. No importa. Usted también tiene la obligación de trabajar, tiene la obligación de proveer sus propios recursos para qué cosa? Garantizar la crianza de sus hijos. No, pero el papá de los hijos tiene mucho dinero. No importa. O me va a decir eventualmente esa señora que plantea justamente esto, que no tiene padres. Padres a los cuales también debe proveer alimentos cuando llegue la oportunidad, por ejemplo, cuando lleguen a ser adultos mayores. Entonces no se puede, pues, utilizar un doble discurso que en estos casos, por regla general, casi siempre es equivocado. ¿Correcto? Muy bien. Bajo esta figura, tanto el prestador como el administrador pueden desarrollar actividades que evidentemente son complementarias, pero también pueden ejecutar la variación de estas prestaciones dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, los prestadores de obligación de alimentos son también administradores de esta obligación económica cuando ejecutan, por ejemplo, la actividad de las visitas o tienen las visitas con un régimen de externamiento y de pernocte en sus domicilios. Ese es el gran problema de nuestra teoría, que no asume que estas situaciones pasan. Bueno, como esto ocurre, que es lo que normalmente se plantea, la reducción de los alimentos. Y nuevamente se genera un debate técnico absolutamente infértil, pero que provoca la amplificación de cualquier conflicto. Esto, señores, es el elemento negativo que siempre se registra en este tipo de situaciones. Muy bien, pero como se darán cuenta, ya no podemos establecer tal cual lo dice el Código Civil, porque además, para 1984, el Código Civil no quería que los progenitores se divorcien, porque en ese momento no se permitía tanto la convivencia. No es que estaba prohibida, lo que pasa es que moralmente y civilmente no era tan significativa. Y esto fue cambiando. Doctor, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Un segundito.
Un segundo, estimados doctores, ya el doctor Manuel Bermúdez Tapia está con nosotros. Ya saben, tener activo su cámara para el debido registro y debidamente sentados. ¿Ok? Gracias. En breve continuamos con la exposición. Agradezco su gentil comprensión, doctores, porque también el doctor en este momento se encuentra justo en una programación de examen, así que por favor agradezco su gentil comprensión. Doctor Manuel, ¿me logra escuchar? Hola, hola. Mil disculpas. No se preocupe, doctor. Estamos Les voy a para ser hacer. sinceros y por qué esto. Lamentablemente yo tenía un examen de grado previo y bueno, ya estamos finalizando y todavía falta una partecita final y por eso es que yo le pedí las disculpas a mi querido Reader porque, bueno, comenzamos un poquito atrasados porque se me juntó y esto a veces en un examen de grado es sumamente complicado de salvar, ¿sí? Pero bueno, continuamos entonces con nuestra exposición, mil perdones señores. Ya se dan cuenta que cuando tenemos que los progenitores pueden asumir acciones activas como pasivas, dependiendo de las circunstancias, esa evaluación muchas veces económica genera pues nuevas situaciones complejas que permiten o el pedido de ampliación de alimentos o el de reducción de alimentos o inclusive variación de la prestación alimentaria. ¿Por qué? Porque a veces ya no se asume una condición de abono en cuenta bancaria, sino de repente se asume la posibilidad de comprar directamente algunos alimentos. Y eso, señores, el Tribunal Constitucional lo ha permitido. Hay sentencias que detallan que los progenitores obligados a brindar alimentos pueden hacer variación de la prestación, por ejemplo, cuando dejan de trabajar, cuando, por ejemplo, hacen una variación de fuente de trabajo y claro, como la parte demandante no ha tenido la ocasión de actualizar los datos para la consignación de la cuota alimentaria por descuento judicial, es el mismo demandado quien abona, ¿no? Entonces, lo puede hacer. Estas variaciones son aceptables, claro, siempre y cuando se vaya de buena fe. Muy bien, pero recuérdese que tanto progenitores como también otros sujetos son los que pueden ser los actores en forma directa de esta prestación alimentaria. Y vamos a detallar dos referencias muy comunes en la actualidad. Las nuevas parejas, correcto, dado que son considerados progenitores no biológicos, correcto, y que no pueden excusarse de esta obligación moral y civil por una razón muy simple, porque eran conscientes del contexto familiar en el que se integraban. En otras palabras, no pueden decir, no, 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 yo solo quería estar con la mamá. Con los hijos no, porque los hijos pueden estar con el papá, o el papá tiene que asumir pues sus obligaciones. Pero un momento, si por algo es que se separaron, correcto, eventualmente la prestación de alimentos del papá biológico a veces no se da, pues. Lamentablemente esto ocurre. Y el que se incorpora a esta familia como nueva pareja tiene que asumir ciertas responsabilidades, siempre y cuando o convivan o se casen. ¿Correcto? Ojo, señores, si son enamorados, no hay obligación. Así tengan una situación de continuidad de frecuencia, no es obligatoria porque todavía no se configuró ni la convivencia o el matrimonio. ¿Correcto? ¿Qué pasa si es que eventualmente son pareja, nunca convivieron, nunca se casaron, pero tuvieron un hijo? No, ahí sí ya ocurre.
una obligación alimentaria porque ya se trata de una relación familiar directa entre dos sujetos adultos, un menor preexistente a la relación y el nuevo hijo procreado por estos dos adultos. Correcto, esa es la primera referencia. Y en la segunda referencia estamos hablando de la familia extendida. ¿Por qué? Porque con el nuevo Código del Niño y Adolescente del año 2000 se estableció que sí es posible trasladar esta obligación a los abuelos, a los tíos o a los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque lamentablemente el contexto familiar ha cambiado mucho. Las perspectivas en las cuales se han ido desarrollando las variaciones de tipos de familia en nuestro país han sido constantes. Y no estamos hablando solamente desde la época de terrorismo, 1980 al año 2000, sino que esto viene de 1948. ¿Por qué? Porque recién en ese año en el Perú se comenzó a tener una idea de nación y de país uniforme. Consecuentemente, la necesidad de tener un sistema productivo, sobre todo para la exportación, porque el Perú era un país capitalista en esa época, generó las movilizaciones del ámbito rural al ámbito urbano. Y eso provocó migraciones masivas de las zonas campesinas, de las zonas andinas amazónicas, hacia las grandes ciudades de la costa, Lima, Ica, Chiclayo, Trujillo, Chimbote. Correcto, son las que más tuvieron este tipo de migraciones, porque bueno, evidentemente el contexto era totalmente distinto. Bueno, bajo estas circunstancias, los tipos de familia comenzaron a variar, se comenzaron a estructurar familias amplias, familias extendidas, familias ensambladas, y por eso es que hoy por hoy se asumen este tipo de condiciones. ¿Correcto? Entonces, en primer lugar, analizamos nuestra perspectiva respecto de quiénes son los sujetos a los que se les puede exigir una obligación alimentaria y que en la siguiente diapositiva analizaremos a quienes se les puede brindar este derecho. ¿Correcto? Siguiente diapositiva, por favor, Reader. Muy bien. Bajo este criterio, cuando nosotros analizamos el contexto de los alimentistas, recuérdense, señores, que podemos hacer una diferenciación, una categorización, una referencia sobre las condiciones, sobre sus criterios de necesidad, porque ese es el factor que se evalúa, ya sea por factores de edad, donde tenemos que pueden existir diferencias entre un recién nacido, un infante, esto es un niño de 1 año a 2 años, un niño niña, esto es desde los 3 años hasta los 12 años, un preadolescente, 12 años a 14 años, un adolescente de 14 años hasta los 18, un hijo adulto. ¿Correcto? En este nivel nos faltó incluir adultos tercera edad. ¿Por qué no los incluimos? Porque podemos analizar, por ejemplo, en el siguiente cuadro, perdón, en la misma diapositiva, pero en el siguiente cuadro, la calidad de vida, donde se evalúa eventualmente el modo en el que un alimentista ha sido, ¿qué cosa? Cuidado, ya sea por sus progenitores o ya sea por un entorno familiar. ¿Correcto? El contexto de la residencia, principalmente para la evaluación de aquellos gastos ordinarios que usualmente se ejecutan en la crianza. Servicios básicos, eventualmente servicios hoy complementarios de alta demanda, por ejemplo el Internet, por ejemplo los servicios de cable, los servicios de vigilancia, los servicios de mantenimiento de residencia, por ejemplo, en propiedades horizontales, en lo que es edificios. Señores, ya muy poca gente vive en casas. Hoy, normalmente, el grueso de la población vive en edificios. Y esto, pues, lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente, respecto de las necesidades especiales, por cuanto pueden haber factores de salud, como también pueden haber condiciones negativas, como por ejemplo la pérdida de un progenitor. Señores, esto ocurrió muchísimo durante la época de pandemia
y es que inclusive la legislación varió para efectos de establecer la posibilidad de generar adopciones en ambientes familiares extendidos. Los hermanos mayores, los primos hermanos, los tíos, podían adoptar a los huérfanos que estuvieran vinculados por cuestiones de qué cosa, línea de línea familiar. Y esto es muy significativo, ¿por qué? Porque, señores, la realidad nos permite detallar muchísimos elementos de referencia. Muy bien, esa es la parte teórica, entonces, en el ámbito sustantivo, sobre la cual analizamos las dos variables en esta ecuación matemática, donde tenemos en primer lugar a quienes se les asigna la obligación, correcto, ojo, es a los dos, en función de sus calidades y condiciones personales. Consecuentemente, como no hay un concepto de igualdad plena entre los progenitores, se tiene que analizar las características económicas, laborales, profesionales, morales, que eventualmente cada uno de estos progenitores pueda tener a efectos de así atender a su progenie. Mientras que el otro progenitor tendrá una situación más pasiva respecto de la gestión económica que pudiera percibir, ¿correcto? Muy bien, este tipo de situaciones de evaluación se complementan con las necesidades del alimentista. Pero señores, acá viene un gran elemento procedimental. Los alimentos siempre se han considerado respecto del trámite de un proceso civil. ¿Y qué es lo que ocurre en los contextos procesales civiles? Algunos defectos que no pueden analizar correctamente un conflicto familiar. ¿Por qué? Porque veamos el contexto procesal. Miren, en primer lugar, los alimentos se fijan en función de un petitorio, pero los petitorios son puntuales, son respecto de las necesidades y las condiciones de los progenitores en el momento de la demanda, no en función del desarrollo del menor. Y por eso es que, por regla general, en casi el 99.9% de la casuística de alimentos a nivel jurisprudencial, los jueces enfatizan que los alimentos solo se establecen en función de una cuota o estática o identificable o determinable o económicamente determinada, ya sea en un monto, ya sea en un descuento por porcentaje, pero no se incrementa. ¿Qué significa esto? Que si una persona demandó alimentos y lo hizo de repente cuando el alimentista era un recién nacido, a los 4 años estas condiciones han cambiado. A los 6 años han cambiado más. A los 12 años cambiarán aún más. A los 18 años también volverán a cambiar. Y de repente a los 21 años, cuando ya, por ejemplo, esa persona, ese joven, esa jovencita, ya desarrolló una actividad, ojo, académica en la universidad, imaginémonos que está tratando de estudiar medicina, ese costo de la carrera no puede ser pues una cuestión tan sencilla como si esa carrera de medicina, por ejemplo, fuera lo mismo que estudiar o derecho o de repente psicología o eventualmente contabilidad. Los costos en la educación cambian en función de la carrera. Y esto es sumamente significativo porque esa prestación económica para atender esos servicios son de parte de los progenitores, pero no han sido determinados. Entonces, esta deficiencia del legislador para 1984 es porque para 1984 nunca se asumió que la realidad familiar peruana iba a cambiar. Nunca se pensó que nuestro país iba a tener tantas situaciones de cambios estructurales en la sociedad, en lo económico, en lo moral, en lo reproductivo, en el ámbito inclusive sexual, en el ámbito político, en el ámbito social. Nuestro país cambió totalmente. Por eso los jóvenes que, por ejemplo, tienen hasta 35 años, perciben que la realidad peruana es totalmente diferente a lo que percibe un joven de 35 a 45 años y es muy diferente a lo que se percibe pues, por una persona de más de 50 años. Las realidades son muy distintas.
Y esto evidentemente nos permite decir cómo entonces hacemos que ese petitorio en el proceso de alimentos pueda cambiar en el tiempo. El defecto está en la formulación del petitorio. Cuando en alimentos bien se pudiera establecer una progresividad. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque, señores, sí es posible determinarlo. ¿Por qué? Porque recuérdese que la pretensión va en función también de qué cosa. La evaluación de los elementos probatorios que fundamentan el hecho expuesto en el trámite judicial. ¿Y qué significa esto? Que los jueces pueden evaluar a las partes involucradas, pueden evaluar la proyección de necesidades que puede tener un menor, un niño, un adolescente, de repente ya un jovencito adulto, correcto, y se puede fijar la progresividad de la cuota alimentaria. No habría ningún tipo de inconvenientes. Y es más, se pueden fijar inclusive causales para la exclusión automática de los alimentos. Les doy un ejemplo muy particular. En el caso personal mío, yo siempre he fundamentado, correcto, que si un joven mayor a 18 años que percibe una prestación alimentaria, si tiene hijos, automáticamente ya no tiene legitimidad para reclamar alimentos. ¿Por qué? Porque esa persona, por sus propios actos, ya ejerce una emancipación respecto a sus padres. Consecuentemente puede hacerse cargo de su propia vida. No, pero es la niña, es la jovencita que salió embarazada por el enamoradito insistente. No importa, es adulta. Asumió sus responsabilidades, asumió sus expectativas de orden sexual, de orden natural, evidentemente puede hacerse cargo de su vida. Ahí ocurre el fenecimiento de la legitimidad y consecuentemente el obligado a prestar alimentos no debería abonar alimentos. Como cuestión natural podría ayudarles, pero ya no es obligatorio. Eso pasa de ser una obligación moral, de una obligación civil a una obligación moral. Oiga, doctor, pero eso es absolutamente negativo contra los jóvenes que están estudiando. Perdón, los jóvenes tenían un deber, el de educarse. ¿Para qué? Para acceder a una profesión y mantenerse. Esto se llama emancipación. No tenían, ¿qué cosa? La condición obligatoria de tener progenie, porque ya ellos asumen sus obligaciones respecto a sus propios hijos. Eso se llama mala fe. Eso eventualmente es abuso de derecho. Por eso les digo, en una sentencia sí se podrían establecer ese tipo de condiciones. ¿Correcto? A ver, dicen, pero los juzgados aceptan esta petición. Es que nunca las formulan. Nunca se formula. ¿Por qué? Porque nunca se asume que las condiciones vayan a cambiar. Porque estamos en una tradición, eso se llama decimonónico, que no quiere cambiar el modo en el cual se evalúa el proceso judicial. Por eso que los petitorios se fundamentan solamente en un hecho y en una cuantificación económica. Por eso es que cuando una mamá planteó alimentos en el año 2000, en el año 2010, cuando el niño ya tiene 9 años, si quiere un incremento de alimentos, tiene que ir a otro proceso judicial. Si a los 14 años ese niño tiene un hermanito por parte del papá, ¿el papá qué va a plantear? Reducción de alimentos. No hay una progresividad, ¿correcto? Y eso es absolutamente interesante para poder evaluar. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar en cuenta que las condiciones procesales han cambiado. No es lo mismo el Perú del 2026 en el ámbito judicial y procesal que el Perú de 1984 o el Perú del año 2000, ¿correcto? Y eso también nos permite decir, señores, la argumentación y la fundamentación de las sentencias. ¿O ustedes han visto sentencias judiciales que respetan el contenido de lo que es el inciso 5 del artículo 131 de la Constitución, donde se detalla correctamente cómo es que son las obligaciones de los involucrados parte procesales y los derechos del menor alimentista, si son menores, o de la persona dependiente alimentista? Y se los voy a detallar de una manera muy directa. Señores, vean las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales nunca hacen criterios económicos ni cuantificaciones o proyecciones económicas. No las hacen.
comenzando que no logran identificar a plenitud las condiciones económicas de la parte demandante, ni de la parte demandada. Por regla general, la parte demandante no necesita acreditar sus condiciones económicas, y eso está mal. Y eso está mal, ¿correcto? Tiene muchísimos elementos, ¿correcto? Debería evaluarse con diligencia cada uno. Así sea una persona demandante, señores, el juez debería fiscalizar a los dos. Debería evaluar a nivel de SBS, a nivel de SUNARP, a nivel de SUNAT, correcto, el registro de las condiciones económicas de cada uno. Pero un momento, eso está centrado y limitado solamente a un pequeño grupo de peruanos. Y claro que sí, el país es informal. La gran mayoría de personas no tienen remuneraciones de un empleador, ni tampoco tienen condiciones patrimoniales que se registren pues de forma automática. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque de nada sirve buscar en la SUNAR si no lo tienen registrado. De nada sirve buscar en la SBS o de repente en registros públicos si de repente el titular no es el demandado, sino de repente sus padres. ¿Correcto? Es sumamente complicado. Y eso es lo que provoca, por regla general, el incumplimiento de obligaciones y, peor aún, a veces la generación de devengados. Eso es absolutamente claro, elocuente, ¿correcto? Muy bien. Y sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Ver que esa argumentación de la sentencia sea, pues, muy detallista. ¿Por qué? Porque en primer lugar puede provocar la omisión de obligaciones de parte del demandado, que es lo usual. ¿Correcto? No cumple. A veces inclusive va contra el sentido de la sentencia. Hace a veces violencia familiar contra la parte que administra la pensión de alimentos o contra el propio hijo, o lo abandona. Y eso es porque se ha hecho una pésima cuantificación de alimentos. Y esto además porque la negligencia en esta evaluación de parte de los juzgados puede provocar un segundo proceso, que es derivado o complementario a ese primer proceso que se evalúa en juzgados de paz, por regla general, porque también se puede evaluar en juzgados especializados, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque recuerden que tenemos en nuestro Código Penal el delito de omisión de asistencia familiar, que si bien es cierto y es un delito prácticamente inútil, Decreto Supremo 008-2020, Decreto Legislativo 1459, sobre la cual hay una reconversión de penas, ya prácticamente es inviable ese tipo penal. Correcto, por eso es que resulta incongruente que el juez, que sabe que no están cumpliendo su sentencia judicial, que sabe que tiene executio, que sabe que puede obligar a la parte demandada a ejecutar su decisión judicial, tenga que notificar al fiscal de prevención del delito para informarle la comisión de un delito porque no le quieren cumplir su sentencia. Ese es el gran problema cuando el populismo punitivo se materializa en leyes. Y la culpa y responsabilidad de este tipo penal de delito de omisión de asistencia familiar fue el feminismo. Esto lo planteó Rosa Mavila en su momento cuando fue congresista y todo el mundo estaba de acuerdo. Cuando en realidad el derecho penal, a través de la sanción de delitos, nunca busca la reparación de daños a la víctima. No, lo que busca es qué cosa, la imposición de una pena como factor retributivo por los hechos negativos que se generó. Es otra naturaleza de tipo de proceso, otro tipo de objetivos totalmente diferentes a una cuestión de derecho de familia. Por ello, resultará sumamente importante evaluar los tres aspectos donde se desarrollan normalmente las condiciones económicas y procesales y judiciales en el trámite de una pensión de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Y véase, cuando estamos hablando de justamente la provisión de los alimentos,
La vamos a poder analizar en 3 niveles, en una etapa prejudicial, en una etapa judicial y en una ejecución de sentencia. No incluimos el delito de omisión de asistencia familiar porque en esencia eso significaría un segundo proceso. Y como les he demostrado, ya ese segundo proceso no tiene el alcance que debería tener con respecto a los otros tipos penales, porque sencillamente el propio Ejecutivo ya no lo quiere cumplir. Eso se llama simbolismo penal. Está en el código, pero no es efectivo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo es que vamos a evaluar este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque cuando vemos que esta prestación de alimentos se ha evaluado en un ámbito de desarrollo teórico, bueno, acá hay un comentario, ¿no? Un irresponsable sin pisar la cárcel. Imaginen cómo salen de la cárcel. El niño pierde. El que pisó la cárcel sale peor y encima curtido. Pues sí, pero eso es porque tenemos unos pésimos legisladores. Pero el problema no son de los legisladores, el problema es el ciudadano peruano que vota irresponsablemente y que logra enviar al Congreso de la República, que nos representa a todo el país, a personas absolutamente, ¿qué cosa? Cuestionables, por decir algún término sencillo. Miren el presidente que tenemos. Un presidente que cree que tener intimidad sexual con una menor de 12 años es algo natural, es para que madure. A ver, un presidente de la cárcel opina sobre eso. Un presidente que además pirateó la tesis de su hijo y que cuando publique el libro pirateado se lo dedica a su propio hijo. O sea, ¿qué sentido tiene? Un presidente que le ha solicitado al Poder Judicial, señores, soy presidente, suspéndame el proceso donde me iban a condenar porque, bueno, total, a partir de agosto los atiendo. Un presidente que se robó un montón de plata en el Colegio de Abogados de Lambayeque. ¿Quién es el responsable? ¿Los 4.000 ciudadanos lambayecanos que votaron por él? No, son responsables todos los peruanos. Pues son los que votaron y los que no votaron, los que eligieron este Congreso, que es absolutamente nefasto. Así que no nos hagamos los desubicados, porque somos nosotros los ciudadanos los que elegimos a nuestros representantes, y esos son los que hacen las leyes que cuestionamos. Muy bien, pero el legislador en el 84, hace muchísimos años, hace más de 40 años, nunca pensó que la sociedad peruana iba a cambiar. Por eso es que no quería que ni los cónyuges se separen, ni tampoco quería evaluar las situaciones de conflicto vinculados a los conflictos familiares. ¿Por qué? Porque era complejo. Por eso decidió atomizar. ¿Qué cosa? Los elementos que conforman una situación crítica en el ámbito familiar. Por eso es que podemos tener procesos de alimentos totalmente desvinculados de procesos de tenencia y régimen de visitas. Y eso es algo negativo. Son los mismos sujetos, son las mismas partes procesales. Es tal vez los mismos niños. ¿Cuál es el criterio para no analizarlos en forma conjunta? Peor aún, ¿por qué los juzgados de paz no quieren asumir también la tenencia y el régimen de visitas? Porque dicen, no, haga valer su derecho conforme a ley. Váyase a un juzgado especializado. Porque esto ampliaría su carga procesal, pues. Eso es. Y por ello normalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos a los hijos en procesos judiciales en paralelo, en vías autónomas. ¿Y qué vamos a generar? Contradicciones en el ámbito de sentencias, de resoluciones, inclusive en las cautelares. He tenido la oportunidad de llevar casos donde el papá que tenía la tenencia era obligado a brindar alimentos. Y le decíamos al juez de paz, señor, ¿cómo es que nos quiere cobrar alimentos si nosotros somos quienes tenemos a la niña? Recién un juzgado especializado en apelación, en impugnación, varió esa sentencia. Pero solemos tener ese tipo de incoherencias. Peor aún, se generan procesos vinculados al régimen de visitas
por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia familiar. ¿Es contradictorio? Sí. ¿Por qué el legislador lo quiso así? Porque en el 84 era lo ideal para evitar que los cónyuges se separen. Correcto. Hoy es absolutamente, ¿qué cosa? Inviable mantener esa visión decimonónica. Es como pensar, señores, como bueno, no tenemos presupuesto, bueno, utilicemos barcos para ir de Lima hasta Ecuador o de Lima hasta Santiago de Chile. Oiga, pero eso puede tomar 2 semanas. Sí, es que somos pobres. No, señores. Para eso existe la tecnología, para eso existe la posibilidad de poder proyectar cambios en nuestra realidad. ¿Correcto? ¿Y esto por qué? Porque inclusive estos conflictos entre las mismas partes, entre Adán, Eva y los hijos, pueden responder a las condiciones que los propios padres han ejecutado. Ejemplo, Adán vivía, por ejemplo, en el Callao. Eva vivía con Adán en el Callao, pero se mudó a la casa de su papá. Regresa a Magdalena, Pueblo Libre, por dar un ejemplo. ¿Dónde plantean las demandas? Adán plantearía su régimen de visitas en el Callao. Eva, ¿dónde plantearía su demanda? En Magdalena o en Pueblo Libre. Podemos tener resoluciones contradictorias por los órganos jurisdiccionales diferenciados. Y esto implica inclusive, como son dos cortes superiores, situaciones de qué cosa, de notificaciones sumamente engorrosas. ¿Correcto? Y peor, si es que se registran devengados, imagínense el contexto del trámite judicial para poder cobrar estos devengados. Eso es lo ilógico que nosotros registramos en este tipo de situaciones y por eso lo podemos acreditar, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor, Rida. Muy bien, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que podemos observar? Contradicciones, juzgados de paz respecto de la prestación alimentaria y juzgados especializados respecto de la tenencia. Contradictorio, disfuncional, por supuesto que sí. Ahora imagínense, corregir en apelación, en impugnación o eventualmente en vía de aclaración va a tomar otro tiempo. ¿O ustedes creen que los procesos judiciales son muy rápidos y diligentes en nuestro país? No, implican un tiempo, implican una condición absolutamente negativa. ¿Correcto? Y eso es absolutamente negativo. Preguntan, ¿y por qué no se ven los procesos en uno solo? Señores, esto lo planteo desde el año 2003. El gran problema es que casi nadie lee, casi nadie estudia estas situaciones y por eso es que me dicen, pero doctor, ¿por qué no lo hacen? Usted parece que lo desarrolla lógicamente. No lo leen, pues. Pero los jueces tampoco lo hacen, tampoco lo hacen. A mí me han pirateado en el tercer pleno de la Corte Suprema, la casación 4664-2010 utiliza mis argumentos y no me han citado. Y ese es el gran detalle de ir contracorriente, porque uno ve la parte procesal, uno ve la parte social, uno ve la parte probatoria, uno ve el contexto interdisciplinario entre familia, entre constitucional, entre penal, y no se dan cuenta que en realidad los conflictos familiares son mucho más complejos de lo que parecería. Y eso tiene que cambiar. Por eso es que, por ejemplo, quien les habla plantea un código procesal de familia que una libro de familia, libro de sucesiones, con respecto a los procesos judiciales, pero que les permita a los jueces tener una mayor capacidad de decisión, tanto en lo civil, en lo constitucional, como en lo penal. ¿Por qué? Porque los conflictos familiares se desencadenan en situaciones negativas en lo penal. Oiga, pero eso es una mega especialización. Sí, es lo mismo que tienen, por ejemplo, los juzgados especializados en delitos contra el Estado, que se llaman delitos contra corrupción, porque no lo podemos también tener en un contexto mucho más complejo, donde inclusive el tercio de la sobrecarga procesal del Poder Judicial son estos conflictos, y donde tenemos solamente el 4% de jueces que desarrollan este tipo de situaciones. Por eso es que necesitamos cambio, por eso es que, bueno, yo siempre participo en este tipo de actividades, porque nos permite, pues, establecer un mejor criterio para poder evaluar estas referencias, ¿correcto? Por favor, siguiente diapositiva. Y véase, ¿qué sucede si es que hay diferentes distritos judiciales? Lima, Callao, señores, está dividido por una calle.
pues porque son dos cortes superiores muy distintas. Y sin embargo, tienen prácticas y procedimientos totalmente diferentes. Es más, Callao tiene plenos jurisdiccionales sobre alimentos, sobre tenencias, sobre régimen de visitas. Lima no. Y esa es la gran diferencia. ¿Correcto? Véase que ahí podemos tener incoherencias que a veces están, ¿qué cosa? En zonas contiguas. Yo he tenido la oportunidad de ver demandas de alimentos, de tenencia, de régimen de visitas, de personas que literal viven frente a frente, pero en dos distritos. En dos distritos. Miraflores y San Isidro. Literal, los dividía una calle, frente a frente, porque tenían cada uno sus propios departamentos frente a frente. Y cada uno lo planteaba en el juzgado más de su jurisdicción, porque no quería ceder en este tipo de situaciones. Pero señores, está dentro de la ley. Claro, pero esas situaciones, esas incoherencias, bien pudieran corregirse. Sobre todo cuando el juez que inició el procedimiento, sin importar el que fuese, asume la competencia exclusiva y le dice al otro juez o a los otros jueces, señores, ustedes ya no tienen competencia. Por favor, déjenme encargarme de este conflicto familiar, donde analizaré alimentos, tenencia, régimen de visita, violencia familiar y todos los tipos de situaciones que se deriven del contexto familiar. Si es que hay un delito penal, se verá en su juzgado. Si es que hay una situación vinculada al ámbito civil, se verá en su juzgado. Pero todos los conflictos vinculados al ámbito familiar se verán en mi jurisdicción. ¿Correcto? Muy bien. Bajo esta perspectiva, por favor, 2 minutitos, déjenme tomar agüita que me he quedado sin garganta. Un segundo. Muy bien, doctores, en breve continuamos con la exposición del doctor Manuel Bermúdez Tapia. Gracias quienes están con su cámara activa. ¿Cómo estás, estimada Danitza? Tengo a Luis Antonio, muy buenas noches, a Carlos, a Leonidas, a Shailiana, sí, espero haber pronunciado muy bien, si no, dispénsame. Tengo a Jacqueline, muy buenas noches, gracias a cada uno de ustedes, estimados colegas. Hoy seguimos con la exposición del doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia, clase totalmente en vivo con Udiápolis. Eso sí, ya saben que para la ronda de preguntas, que al finalizar la clase solamente se le da pase a quien tenga cámara prendida, debidamente sentado y por favor con sus nombres completos. ¿Estamos bien? Creo que sí, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias, estimados colegas. Ya en breve continuamos con la exposición. ¿Cómo puedo obtener la grabación? No te preocupes, Javier. Si deseas matricularte, te voy a dejar mi número de contacto. Eso sí, allí no lo vas a hacer ningún yape, plin, nada. Solamente me solicitas, quiero matricularme, la inversión es de 20 soles, tendrás la grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí estoy dejando mi número, creo que está bien. A ver, vamos a ver, 3. Sí, ahí está mi número por el chat. Se pueden comunicar conmigo si deseas matricularte bien a esta sesión o bien en el diplomado. Pero yo al finalizar la clase estaré explicando. ¿Estamos todos claros? Por favor, ¿me confirman por el chat? Sí, creo que sí, ¿cierto? Ok, me dice Johnny, muy amable. Entonces, gracias, estimados doctores. Ya en breve continuamos con la exposición. Gracias también al área de sistemas que nos está acompañando con los PPTs en proyectarlos. Pues hoy tenemos clase 100% interactiva, por ello, por el chat interactúen, doctores. Nada de asistencia, por favor, pero eso sí, las preguntas que van a realizar por el chat o algún comentario, sé preciso, directo a la pregunta. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy buenas noches, qué gusto. Ah, doctor Manuel Bermúdez Tapia, no hay problema. Por favor, el área de sistemas le brinda coanfitrión al doctor Manuel Bermúdez Tapia. Ahora sí, ya está. Yo lo tengo. Sí, doctor. Adelante. Líder, si me permites, ahora sí creo que puedo compartir, porque Sí, estoy... doctor. Por favor, el área de sistemas. Listo, doctor. Ahora sí puede compartir. Muchas Dame gracias. un segundito, ¿sí? Sí, doctor, no hay problema. Todavía no me permite... Sí, sí está disponible, doctor. Ah, está con el otro Lebritar. Por favor, el área de sistemas
El otro dispositivo también sale con el nombre Manuel Alexis Bermúdez Tapia, le brindan coanfitrión. Salgo del otro, ¿sí? Sí, no, no hay problema, doctor. Ya tiene los dos, doctor, así que no hay problema, igual No, ya están. salí de uno, ya salí, ya. Listo, Ahora doctor. sí, tenía Excelente, que doctor. reiniciar la máquina. No Bueno, se preocupe, mil doctor. gracias. Estamos para servirle. A ver, bueno, bajo este criterio entonces, señores, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Que a veces vamos a generar situaciones disfuncionales, periodos de tiempo absolutamente improductivos, situaciones negativas, donde de repente vamos a generar condiciones contradictorias. He tenido la oportunidad de fijar alimentos a favor de alimentistas que han fallecido. Al año y medio de haber fallecido una menor, tiene la sentencia de alimentos. No sé si se acuerdan, pero hace muchos años salió una niña que fue violada por su madre y la pareja de su madre en un hotel en Lima. La niña apellidaba Chanduí. Bueno, la mamá era Chanduí. Y inclusive a la niña se le cosió los labios para que no grite, ¿correcto? Y cuando el padre, que había denunciado la violencia familiar, y la abuela materna, que también había demandado y denunciado la violencia familiar, plantearon nuevamente tener la tenencia, cada uno a su favor. Cuando falleció la niña, al año, el papá fue notificado de que iba a tener la tenencia, cuando ya el menor había muerto. Entonces, este tipo de situaciones lo tenemos. ¿Por qué? Primero, porque el juez está sumamente limitado a la evaluación de un conflicto civil. Recuérdese, artículo 6, título preliminar Código Civil, artículo 4, título preliminar Código Procesal Civil, legitimidad e interés para obrar. Y en el conflicto civil solamente intervienen las partes procesales. El juez no puede intervenir porque podría ser ultra, infra, extra petita. ¿Correcto? Consecuentemente, son las partes procesales las que tienen la iniciativa de acción y la iniciativa de continuar el proceso, no el juez. Pero esto es un contexto totalmente diferente, por eso se necesita darle mayor autonomía a los jueces. ¿Correcto? Muy bien. Y eso involucra también cambiar el procedimiento. De nada nos sirve asumir cuestiones que probablemente sean disfuncionales. Por ejemplo, en familia, el contexto probatorio es absolutamente ¿qué cosa? Basado en presunciones. Si no me creen, vean la identificación de la identidad. Presunciones. Es más, artículo 20, artículo 21 del Código Civil detallan que la mamá puede registrar al hijo como se le dé la gana. Y miren, si un papá quiere utilizar esos argumentos en una inscripción de hijos, no se lo dan. Y si no me creen, vean el caso de Morán. Y dejó al Tribunal Constitucional y señores, ahí tampoco le querían reconocer el derecho de registrar a sus hijos sin el apellido de la mamá porque no había, era vientre de alquiler. Y le dijeron, no, no vamos a registrar, tiene que tener a la mamá. Pero fíjense cómo es que el criterio absolutamente marcado en el ámbito judicial civil no se puede desvincular. Por eso se necesita una reforma integral. Muy bien. Bajo ese contexto, por ejemplo, estaba revisando una consulta, ¿correcto? Y decían, pero doctor, ¿cuándo lo he planteado? ¿Cuándo lo he dicho? Señores, si ustedes ven la biblioteca que tengo atrás, tengo más de 40 libros en la especialidad de familia, 11 como autor y 29 como partícipe en obras colectivas, y tengo más de 600 artículos. ¿Y dónde pueden revisar esa información, señores? Entran al Google, buscan Manuel Bermúdez Tapia, índice H, y ahí sale toda mi producción bibliográfica. Y la pueden tener, es público. Yo lo difundo. No hay ningún tipo de inconveniente en ese sentido, pero no lo hacen. Y a veces, por ejemplo, quien le habla es secretario de la Asociación Peruana de Derecho de Familia y colegas que publican, jueces supremos, fiscales superiores, profesores en la especialidad, publican en artículos en revistas científicas. Nunca citan, nunca citan.
acabo de leer un artículo sobre las inconstitucionalidades en el derecho de familia y todos esos son mis textos y sin embargo nunca me citaron. Y viene la gran paradoja. ¿Por qué lo hacen? Porque sencillamente no quieren cambiar esto que es absolutamente disfuncional. Y vamos a detallarlo. ¿Por qué? Porque recuérdese que en la etapa prejudicial hay una gran diferencia con respecto a lo que es el trámite de un proceso judicial, especialmente por varios motivos. ¿Correcto? El más conocido por todos es que normalmente los progenitores no saben qué hacer ante un conflicto judicial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hay un gran detalle. Primero, que muchas veces las personas no son conscientes de sus derechos, de sus obligaciones, no son conscientes tampoco de lo que van a generar, no son conscientes tampoco de lo que están formulando y bajo ese criterio asumen criterios negativos donde se desarrolla una pésima interpretación del contexto en evaluación. Y eso, señores, es una cuestión constante, es una cuestión real, ¿correcto? Las personas no saben qué hacer y ante ese tipo de referencias prefieren muchas veces no ejecutar una situación que pudiera agudizar aún más nuestro panorama de estudio. ¿Por qué? Porque no pueden prever las situaciones que se pudieran generar. Y es normal. ¿Correcto? Es un elemento normal. Por eso es muy conveniente que se pueda tomar en cuenta este tipo de condiciones prejudiciales. Esa es la más común. La segunda de ellas, negligencia. ¿Por qué? Porque no conocen, no quieren proyectar y tampoco quieren gastar o asumir gastos económicos con la contratación de abogados. Por eso muchas personas piensan que eventualmente una asesoría legal es algo tan negativo que no, pues ¿para qué voy a pagar? Que el abogado dé la consulta gratis. Y ahí vienen los grandes problemas. A veces hay abogados, por ejemplo, y ustedes lo saben, que hablan de ética y que defienden a presidentes corruptos o que defienden a adolescentes que atropellan a personas y los abandonan y dicen, no, 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 no hay obligación de hacer esto porque el código no lo dice expresamente. Bueno, hay abogados así que utilizan cualquier tipo de argumentos para cobrar y terminan, ¿qué cosa? Perjudicando al resto de los colegas. Pero ocurre. Y hay otro tipo de situaciones peores, que dicen, no, yo no voy a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Voy a esperar a que el papá tome conciencia, es su hijo. O muchos papás dicen, no, yo voy a esperar a que la mamá reaccione, reflexione y de repente deje de discutir. Nunca dejan de discutir. El conflicto se extiende en el tiempo y de repente llegan a ser abuelos y siguen peleados. Pasa, correcto. Y hay otro tipo de situaciones en las que dicen, no, ya me cansé, tanto he peleado que no quiero desarrollar absolutamente nada y prefiero asumir los alimentos, la crianza, yo sola. Eso es lo que hacen muchas mamás, porque prefieren asumir directamente la crianza para evitar o una situación negativa en el ámbito judicial o probablemente la asunción de costos personales, morales, económicos, jurídicos insostenibles. Muchas veces, y he conocido este caso, hay mamás que dicen, no, 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 yo prefiero asumir todo, pero yo no le voy a dar absolutamente nada a ese papá. No lo va a poder ver. Es más, me voy del país y se van con los hijos. Al final están logrando solamente una parte. Son sus intereses, son sus derechos, pero también hay una contraposición. Los derechos del niño también es, ¿qué cosa? Tener contacto con el otro progenitor. No, pero el papá no quiere verlo. Sí, pero ¿y qué pasa si el hijo sí quiere? ¿Mm? Eso no se puede desvincular. Por eso, señores, en la etapa prejudicial, por regla general, se asume que las partes pueden arreglar sus conflictos, algo que permite establecer y detallar que la conciliación, por ejemplo, ha fracasado hace muchísimo tiempo en nuestro país. La conciliación no sirve. Ojo, la conciliación en estos conflictos.
En el ámbito civil funciona y funciona muy bien. Es más, en otro nivel, pero bajo la misma línea de perspectiva, los arbitrajes son muy eficientes. Es más, el Perú, detrás de Argentina, es el país más eficiente en cuanto a arbitrajes ahí en el continente. Somos muy eficaces en esto. Es más, ya hay una práctica arbitral que inclusive en el ámbito de contrataciones públicas la quieren establecer. Bueno, se está estableciendo. Esto nos permite entonces decir, ¿por qué en la conciliación hay un fracaso notorio, evidente, contraproducente? Se los voy a explicar. Señores, ¿por qué la conciliación ha fracasado? Primero, porque el conciliador no tiene tantas funciones, el conciliador no es mediador, el conciliador no se puede involucrar. Primer gran defecto. Segundo gran defecto, el conciliador no conoce las partes procesales. No sabe qué es lo que trae cada uno. Muchas veces los progenitores vienen con un acuerdo ya establecido y tan mal acuerdo hacen que al conciliador ni le importa tampoco leerlo. Lo firman, nomás ya, váyanse. Si no me creen, vayan al costado de la avenida Abancay, al costado de Alzamora Valdés. Hay un montón de centros de conciliación que te firman cualquier cosa. Yo tengo, para demostrar ese nivel de negligencia, conciliaciones en las que han establecido, ¿qué cosa? El pago de cuotas a nivel de café, según el mercado londinense y horario de Nueva York, para saber cuánto de alimentos se le iba a prestar a una señora, que ni siquiera se le daba el nombre. Y me firmaron la conciliación. Y se la presentamos al juzgado para decirle, oiga señores, esa conciliación que ustedes dicen que quieren ejecutar, no vale, porque en realidad mi cliente nunca firmó ese acuerdo conciliatorio. Es más, mi cliente ha registrado su firma y fíjense lo que ha pactado. ¿Con quién? Conmigo. Y no existe nada de lo que hemos detallado, porque no lo revisan. Esas situaciones de mala fe que normalmente se utilizan en el contexto de conflictos judiciales hace que la conciliación no funcione. Por eso que la mayoría de procesos judiciales de alimentos, ¿que de dónde vienen? De actas de conciliación, ejecútese. Y lo peor del caso, hay cosas imposibles de cumplir. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo trabajaba, era gerente legal de una empresa y es una empresa que tenía un montón de empleados, una empresa que brindaba servicios este, de servicio de baja policía. Bueno, al final el gerente general me dice, Manuel, ayúdalos, estos dos señores han sido empleados de la empresa y bueno, están en un proceso de divorcio, pero ya están denunciándose, ya están ya provocando problemas en su entorno laboral. Bueno, reviso y los señores eran, ¿qué cosa? Personas barrenderas, eran muy humildes. Le digo, bueno, ¿qué pasó? No, es que no quiere cumplir el acto de conciliación. Bueno, a ver, ¿qué tiene el acto de conciliación? Los dos barrenderos, los dos ganaban sueldo mínimo vital, 1.000 soles. En esa época, 1.000 soles. ¿Qué pactaron? Que el señor se comprometía, a favor de la señora, a pasarle 2.500 soles mensuales. Se comprometía a que cada año, en vacaciones, febrero sobre todo, los señores iban a comprar pasajes para ir a Estados Unidos a Disneylandia. Pactaron que los dos hijos de la pareja iban a tener siempre vacaciones en Disneylandia. Los dos ganaban sueldo mínimo, pero el señor aceptó pagar 2.500 soles de cuota alimentaria y además pagar viajes a Estados Unidos y pagar los gastos para ir a un parque de diversiones muy emblemático, Disneylandia. Y yo les pregunté, oigan señores, consulta, ¿y ustedes tienen visa? No, ninguno sabía qué significaba la visa, porque para esto eran jovencitos también. Yo le dije, ¿para qué quieren entonces ir a Estados Unidos, a Miami? No, es que eso hemos pactado. Le dije, señora, señora, ¿y usted cree que el señor en un año, 2 años, 3 años iba a cambiar su estatus económico como para poder tener la suficiente capacidad económica para ir a Estados Unidos con la ex esposa y los dos hijos? No, pero para eso se comprometió.
Y lamentablemente ocurre. Y ese tipo de situaciones hace que los jueces asuman una condición absolutamente excluyente de estos conflictos familiares. Están cansados. La mayoría de los jueces que conozco en la especialidad están cansados de estos conflictos. Porque primero tienen muchísimos sesgos a nivel de género, a nivel de identificación de personas, como a nivel de qué cosa, de valores totalmente entendibles para el volumen de trabajo que analizan. ¿Correcto? Y eso es negativo. Por eso es que en la etapa prejudicial, por regla general, los progenitores no saben qué hacer, los progenitores no saben manejar el conflicto y peor aún, cuando asumen que pueden manejar el conflicto, lo hacen mal. Proyectan condiciones que no van a cumplir. ¿Correcto? Prefieren firmar un acta de conciliación para evitar el conflicto cuando en realidad eso involucra la generación de un conflicto mucho más complejo, como en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque ya no querían, pues, estar peleando a cada rato con la contraparte. Pero en realidad no se daban cuenta que en 6 meses, en un año, iban a ir a un proceso judicial. No logran entender. Y los conciliadores, por eso es que tampoco son conscientes de lo que ocurre posterior a la emisión de un acta de conciliación. No les interesa. Lo que ocurra posterior a la firma del acuerdo de conciliación es problema de ellos, ¿correcto? Ahí viene el gran detalle. A ver, acá viene una gran pregunta que dice, el incremento de la pensión de alimentos. Bueno, hay dos criterios. Recuérdase que los procesos de alimentos no tienen calidad de cosa juzgada y ese juez sí puede incrementar la pensión de los alimentos en vía aclaración o en vía de ampliación del contenido de la sentencia, que es válido. ¿Eso está establecido en una casación? No. ¿Eso está establecido en una sentencia de sala? No. Eso solamente lo hacen los jueces. Y por eso es que no hay mucha evidencia al respecto, porque tampoco es publicable. Lo que es publicable es la sentencia. Y eso, cuando sale este tipo de resoluciones complementarias, casi nunca se difunde. Y peor aún, son muy particulares, son para las partes procesales. Consecuentemente, no se puede difundir. ¿Correcto? Por eso es que normalmente no hay este tipo de referencias complicados. Ahora me dicen, ¿y se puede plantear en vía de amparo? No, el amparo tiene otra naturaleza. Y por favor, lean el Código Procesal Constitucional. El amparo es una vía residual. Tiene que actuarse primero el proceso de alimentos. No se pueden mezclar cosas. ¿Correcto? A ver, es procedente una denuncia de mi madrastra a mi persona, tengo 33 años para aportar el procedimiento de mi madre. No, no. Ahí dice mi hermano con epilepsia. Bueno, existe la posibilidad de este tipo de pretensiones, pero recuérdese que esa obligación primero parte de los progenitores. Los progenitores son quienes tienen que cumplir esto. Si de repente estas condiciones son absolutamente negativas respecto, bueno, de las condiciones de salud de esta persona, existe la posibilidad de decir, no puedo cubrir, yo también tengo mi familia, tengo mis propios gastos, razón por la cual no podría garantizar el pago de algo, así quisiera, porque tengo que cubrir mis necesidades y las de mi familia de manera directa. Entonces, eso es la respuesta inmediata y efectiva para este tipo de situaciones, ¿correcto? Una vez efectuada una liquidación, ¿se puede realizar dos apercibimientos? No, pues es uno solo. Es uno solo. Pero yo no sé qué ha preguntado, doctora Johanny. Entonces, recuerda que estoy haciendo la conferencia, no estoy atendiendo las preguntas. Si eventualmente salen es porque, bueno, sale la burbujita. Muy bien, pasemos entonces de la etapa prejudicial a la etapa judicial, ¿correcto? ¿Qué ocurre en este tipo de situaciones? Siguiente diapositiva, por favor. Y siguiente diapositiva. Estamos ya en la de color amarillito. Ah, no, yo estoy pasando, perdón. Me había, perdón, Reader, yo soy el que está pasando. Muy bien, etapa judicial. ¿Qué hacemos en este tipo de situaciones? ¿Dónde podemos ir? Juzgados de paz, regla general, juzgados especializados y procesos en etapa de apelación. Ahorita les voy a explicar cada una de estas situaciones. ¿Por qué en los juzgados de paz? Es lo que dice la ley. El planteamiento de los alimentos, la consignación de alimentos,
el prestador, sabiendo que va a ser demandado, puede iniciar una demanda. Claro que sí. Eso demuestra su buena fe y además evitaría el abuso de derecho que por regla general quieren plantear algunas personas que tienen el cuidado de menores. ¿Correcto? Muy bien. Bajo ese tipo de perspectivas, también recuérdese que en juzgado de paz se ejecuta el acto de conciliación y eventualmente se puede hacer una modificación parcial del acto de conciliación. Por eso yo digo, si la ley permite modificar en parte el acto de conciliación, ¿para qué sirve el acto de conciliación? Debería cambiarse todo el procedimiento conciliatorio y se deberían imponer sanciones a quienes no quieren cumplir el acto de conciliación. ¿Por qué? Porque es un recurso procedimental que genera gastos al Estado. Si las partes en su autonomía, en su capacidad, en su real comprensión del conflicto, no pueden asumir con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones, ¿por qué el Estado debería asumir que son negligentes? ¿Por qué el Estado debería mantener las pretensiones y las malas fes que utilizan estos sujetos? No, señores, debería decírsele, ustedes en su condición de adultos responsables pueden establecer esto. No lo quieren cumplir, al que no quiera cumplir, yo le voy a imponer sanciones muy graves. Y ahí se acabó. Eso evitaría las situaciones maliciosas, las situaciones temerarias. Muy bien, y bajo esas condiciones pasamos a los juzgados especializados. ¿Por qué? Acá es donde normalmente se presentan las pensiones de alimentos en casos de divorcios. Señores, pésima alternativa, debido a que normalmente un proceso de divorcio toma 2 años y probablemente la sentencia tome entre 2 y 2 años y medio. Consecuentemente, durante todo ese tiempo no se puede plantear una prestación de alimentos de un nivel considerable o aceptable o válido, porque las medidas cautelares son muy limitadas en cuanto a la protección económica. Correcto, y recuerden que una medida cautelar es temporal, sobre todo en los juzgados especializados. Correcto. Y la tercera de ellas es procesos en etapas de apelación. ¿Por qué? Porque normalmente las salas superiores pueden ampliar o modificar el contenido económico de la prestación. Y en estos casos sí es válido ejecutar una reformatio impeius. Señores, ¿por qué es posible generar este tipo de modificaciones? A ver, ¿qué pasó acá? A ver, un ratito. Mm, un segundito. Vamos a, acá, ¿qué pasó? Está fallando nuevamente un ratito. Ya, bueno, no sé qué pasó. Bueno, a ver dónde estábamos. Ya, acá. Sí es posible establecer una reformatio impeius. ¿Por qué? Porque recuérdese que el proceso a veces inició, imaginémonos 2020, llega apelación 2023, 2024. Ya para ese momento, de repente el niño tiene 3 o 4 años. Es lógico que la sala diga, oiga, se establecieron los alimentos en su oportunidad cuando el menor era recién nacido. Ahorita ya tiene 3 o 4 años, es una cuestión de lógica. Incrementa la pensión de alimentos. ¿Qué va a provocar? Que se apele, o sea, la casación. Pero en este tipo de circunstancias sí es válido el generar un registro a nivel negativo. ¿Correcto? Muy bien. Bajo esas perspectivas, entonces, asumamos ahora que si estamos en un juzgado especializado, recuérdese, los divorcios que tratan los derechos de los progenitores sobre la progenie, por regla general, siempre evalúan qué cosa, condiciones complementarias. El régimen económico, sociedad de gananciales, la división del patrimonio. Muchas veces se prefiere discutir el contexto patrimonial de los progenitores a la cuestión
asistencial a favor de los alimentistas. ¿Y por qué? Porque esa variación del régimen económico tiene consecuencias con respecto de la provisión de alimentos que puedan establecer los padres. ¿Correcto? La cuota alimentaria evidentemente va a cambiar cuando se registre a un progenitor que resulte perjudicado con esa liquidación. Por ello es que normalmente no es recomendable plantear este tipo de procesos en juzgado de paz. En cambio, en los juzgados de paz, por regla general, son pretensiones mucho más limitadas, reducidas, funcionales. Por eso es que el proceso es expeditivo. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque se centran solamente en un único factor. Muy bien. Bajo este tipo de criterios, entonces, recuérdese que tampoco la actividad probatoria es muy eficiente. Y señores, en este punto no es crítica al juez. Señores, es una crítica a la ley, pero la ley no ha sido actualizada. La ley desde el año 2000 en el ámbito procesal, en el proceso único, no ha sido actualizado. Y si no me creen, por favor, consulten con jueces que vienen en la actividad judicial en el interior del país. ¿Correcto? Es sumamente complicado, es sumamente disfuncional. Yo conozco jueces en Ayacucho, en Arequipa, en Cusco, en Loreto, en Cajamarca, Amazonas, San Martín, que tienen mil problemas en ejecutar estas demandas, porque primero no existe una vía idónea para identificar a los progenitores respecto a sus capacidades económicas. Conozco muchísimos ejemplos inclusive en la propia ciudad de Lima. He tenido casos donde viene una mamá y dice, mire señor, yo estaba con el joven este que era el hijo de los empresarios constructores. Yo pensé que él tenía mucho dinero, pero sabía que tenía una hija a la que le pasaba 600 soles mensuales. Pero el señor gastaba pues todos los días 1000, 2000 soles. Tiene un carrazo de lujo y todo lo demás. Yo le digo, disculpen, usted conoce muy bien las condiciones económicas de un sí, millonario. ¿Está segura? No tiene nada a su nombre. No registra ingresos económicos significativos. Un sueldo de 1500 soles en la empresa de sus papás. ¿Y para qué le dan un sueldo tan bajo? Porque saben que el hijo va a ser demandado por alimentos porque para embarazando a las jóvenes. En ese tipo de circunstancias, muchísimas personas que quieren usufructuar alimentos que son de sus propios hijos a su propio beneficio, terminan qué cosa, muy mal. Muy mal. Recuerden que no es el único caso. Miren cuántas referencias, por ejemplo, a nivel de farándula se pueden dar en este tipo de situaciones y es evidente. Correcto, yo le decía, si sabías que a la hija mayor le daban 600 soles, ¿cuál era tu criterio para pensar que en una situación de conflicto a tu hijo que nació ya le van a dar más de 600 soles? No, pero es que yo voy a conversar con los abuelos. Los abuelos no son los obligados. Y ahí vienen los grandes detalles de cómo es que un procedimiento cae en una situación absolutamente ineficaz por acción de sus propios responsables, en este caso las partes procesales. ¿Correcto? Muy bien. Y vamos entonces a la última etapa, que es la ejecución de sentencia. Y señores, para quienes han litigado y no me darán un argumento contrario, es mucho más complejo ejecutar la sentencia que lograr la propia sentencia. ¿Mm? Ahí están los devengados, ahí está la continuidad o seguimiento al proceso judicial de este delito de omisión de asistencia familiar. ¿Correcto? ¿Y esto por qué? Hemos observado tres tipos de errores muy comunes, muy usuales en este tipo de situaciones. La primera de ellas, hay muchísimos errores en las sentencias. ¿Por qué consideramos que hay errores? Ojo, no hay mala fe del juez, pero lamentablemente tenemos que detallarlos. Consideramos que hay una mala actitud en la fundamentación de las sentencias, primero porque no se analizan los hechos de manera diligente. Hay muchísimo sesgo de género, hay mucho sesgo principalmente en función
a la poca valoración de elementos probatorios, que al final el petitorio parecería que fuera excluyente y no se pudiera, ¿qué cosa? O confrontar o acreditar. ¿Por qué? Pero recuerden que la parte demandada también tiene derechos y puede oponerse, ¿correcto? Puede ponerse, no hay ningún tipo de inconveniente en una oposición, y eso no es una cuestión de mala fe. Señores, me han demandado, sí, perfecto, yo asumo mi responsabilidad, pero considero que el porcentaje que se me quiere consignar es muy elevado. Y presento mi fundamentación. Señores, me quieren cobrar 2.800 soles de pensión de alimentos, pero mis ingresos, ¿qué cosas? Son de 2.200. Si es que yo asumo positivamente y me allano ante la demanda, ¿de dónde yo saco 600 soles más? ¿Mm? Entonces, ese tipo de situaciones sí se pueden confrontar. ¿Por qué? Porque evidentemente existe la posibilidad de actuar bajo la tutela judicial efectiva y bajo el concepto de debido proceso. ¿Ya? Lamentablemente los conflictos familiares son pésimamente evaluados en todo nivel, ámbito judicial, prejudicial, postjudicial, porque no se proyecta una realidad en el tiempo. He tenido casos donde jovencitos de 20 años que tenían pensión de alimentos le reclaman a los progenitores, sobre todo los papás, el pago pues de la ceremonia de matrimonio. Yo le decía a la parte, a la señora, que era quien demandaba a favor de su hija, señora, usted no puede demandar. Quien tiene que demandar eventualmente es su hija, que ya cumple 20 años y que además se está casando y que por lo tanto el juez no necesariamente va a amparar su pedido. ¿Por qué? Porque cuando sale la sentencia probablemente ya tenga, ¿qué cosa? 2 años de casada. Y eso no es garantía de que le den alimentos. La garantía de alimentos es que la hija continúe estudios. No, pero es que se está casando porque salió embarazada. No importa. Acá las condiciones es que se tienen que actuar de buena fe, tienen que ser de carácter objetivo y sobre todo que sean acreditables. La gestación no genera automáticamente una condición positiva para que ahora los abuelos, en este caso el papá, que ya no vive con la hija, asuma una obligación que es en realidad la del padre de esa criatura, que es la pareja de la hija que quería demandarlo por alimentos. La hija quería demandar al abuelo cuando con el papá quería casarse. Es incoherente, ¿correcto? Estos señores, ¿por qué? ¿A qué se debe? A que las sentencias, por regla natural, desde que surgió el derecho procesal civil, esto es, post Segunda Guerra Mundial, nunca buscó adaptarse a las condiciones de las personas. Fue una cuestión estática. Por eso que el petitorio es sobre un hecho y se acabó. Bajo estas circunstancias, como la sentencia no se puede adaptar, no puede ser mutable porque pierde su categoría de seguridad jurídica. Lamentablemente, esta sentencia cae en una situación disfuncional. Muy distinto sería que un solo juez vea todos los tipos de conflictos familiares vinculados al ámbito familiar. Ojo, no estoy diciendo que ese juez vea pues, de repente nulidad de acto jurídico. No, 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 eso se ve en su juzgado especializado. Tampoco estoy viendo que feminicidio ese juez lo vea. No, eso lo ve el juez penal, ¿correcto? Pero en este tipo de circunstancias sí puede analizar un único juez todo este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque de ese modo puede flexibilizar su nivel de evaluación, su nivel de aplicación y peor aún, su nivel de intervención en el conflicto. Puede ser la única persona que pueda atenuar el conflicto entre las partes procesales. Puede ser la única persona que puede ayudar a quien es una parte débil en un conflicto familiar o eventualmente una persona que no está teniendo o una buena defensa judicial o probablemente una buena situación personal ante una situación negativa. Ejemplo, los adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores han perdido sus casas por acción de sus hijos? Muchos. Y eso lamentablemente es una situación cotidiana, ¿correcto? Por eso es que normalmente, en segundo nivel, podemos observar las situaciones de ejecución de sentencia. Ahí es donde vienen los devengados. Y los devengados, ¿por qué? Porque no se pagaron. Ahora estoy viendo el caso de devengados de una señorita que está por graduarse, ¿correcto? Ya sacó su bachillerato,
está por pagar su título profesional, porque está haciendo la tesis y creo que ya la aprobó, pero me dice que desde que tenía 6 años nunca el papá pagó alimentos a pesar de tener una sentencia judicial. Y claro, tiene 22 años, todavía le asiste el derecho en potencia de cobrar los devengados. Pero viene un gran detalle. Probablemente en 2 meses ya sea profesional, porque ya va a tener el título. Ya no puede cobrar devengados porque ya es, ¿qué cosa? Autónoma. Ya es profesional. Y me dice, pero doctor, nunca me pagó. Pero fue negligencia de tu mamá y fue negligencia tuya desde los 18 años el no plantear el cobro de estos devengados. Y peor aún, tenemos una ley que te permite durante 15 años no cobrar. Como si en 15 años la gente pudiera tener un nivel de racionalidad, un nivel de razonamiento que pudiera, ¿qué cosa?, atender este tipo de situaciones. Por eso es que los devengados son un problema mayúsculo en el ámbito judicial. Muy bien. Y eso nos permite analizar qué cosa? La ejecución de un proceso paralelo, derivado, complementario, disfuncional, que es el delito de omisión de asistencia familiar. Y fíjense, este tipo de situaciones provoca que por regla general los juzgados pierdan su capacidad de ejecutar su decisión. Los juzgados pierdan la posibilidad de evaluar el contexto judicial. Los juzgados eventualmente no puedan hacer una buena coerción, tanto directa como indirecta, para efectuar la liquidación de los devengados. Y consecuentemente, pues tenemos una situación disfuncional a tal nivel que el proceso, en segundo nivel, un proceso penal, no cumple ni atiende a la víctima, que en este caso es un alimentista. Dos, es un proceso absolutamente irreal respecto del primer proceso. Y tres, ¿de qué me va a servir que lo manden preso si es que no cumple con la obligación del pago de alimentos, cuando durante ese tiempo no me va a brindar alimentos? ¿Qué hago? Peor aún, ¿cómo resocializo a ese tipo de personas? No se necesita tener un mayor nivel de evaluación. ¿Y esto qué es lo que termina provocando? El cansancio de los litigantes. ¿Se acuerdan lo que les comenté, que muchas mamás hacen el abono directo de los alimentos? ¿Por qué? Porque se cansaron. Ese es el síndrome de burnout, que por regla general permite identificar el cansancio ante una situación absolutamente disfuncional, y por eso es que normalmente la pensión de alimentos incurre en estas incoherencias negativas. Como probablemente la parte teórica queda muy limitada, señores, en más o menos media hora, pasemos a tener algunas consultas para así poder mejorar pues nuestra explicación, tomando en cuenta que estamos ante una realidad sumamente compleja, pero sobre la cual podemos detallar muchísimas condiciones positivas. Don Reader, si eventualmente nos indica cuáles son las preguntas que atender, encantado. Sí, muchas gracias, doctor, y a cada uno de nuestros participantes que están aún en sala de clase. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas, pero ya saben, solamente quien tenga cámara prendida, debidamente sentado, si les doy pase al audio, levantan su manito y les doy pase al audio. Si no tendrían preguntas, voy a leer algunos comentarios que han dejado por el chat. Por ejemplo, Katia, doctor, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento que se dé, bueno, que a ver, no entiendo bien su pregunta. Estimados colegas, por favor, quiero sus preguntas claras, ¿sí? Porque no estoy para parafrasear, ¿sí? Por favor. Nos dice, a ver, uno de nuestros participantes, alguna pregunta. Bueno, no tienen signo ni interrogación, así que no voy a leer ninguna pregunta si no están claras. Ninguna en sí, ya. A ver, nos dice Iroela. Buenas noches, doctor. ¿En qué caso los abuelos o tíos asumen la responsabilidad de brindar pensión de alimentos? Gracias. Bueno, es una buena pregunta, pero debemos detallarla con objetividad. No asumen, porque no es una condición automática. Pueden ser asignados con esta responsabilidad,
siempre y cuando fueran demandados. Esto ante la ausencia del progenitor que es directo familiar de ellos. Ejemplo, falleció el papá. Fallece el papá, sí es posible cobrar a los abuelos o a los tíos, que son los hermanos del fallecido. Pero recuerden, esta es una situación muchas veces que se ejecuta por acción de una referencia primigenia que condiciona toda la relación familiar. No es automático. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos dice Alexandra, buenas noches, doctor. Si el demandado denuncia a su trabajo antes de la sentencia, ¿en base de qué motivo debe calcularse la pensión de alimentos? ¿A la primera o el segundo sueldo? ¿Cuál sería la justificación? Gracias. A ver, veamos. Primero, tenemos que tomar en cuenta que cuando se ejecuta un pedido, una demanda de alimentos, ya ese demandante planteó su petitorio. Y ese petitorio no puede ser modificado. Son reglas procesales civiles. Por eso enfatizo la necesidad de tener un código procesal de familia para así darle la oportunidad a las partes procesales, como también al juez, de tomar en cuenta que si existen condiciones de variación de realidades y de condiciones económicas, sí se pueda modificar el petitorio. Les doy un simple ejemplo. Señores, vemos que se planteó una demanda cuando nació una criatura y durante el trámite del proceso, antes de la emisión de la sentencia, evidentemente yo como juez puedo decir, han pasado 3 años del nacimiento de la criatura, estando en el trámite del proceso, señores, yo ya di una medida cautelar. Bueno, ahora asigno una pensión de alimentos, pero la voy a adecuar y adaptar a las necesidades que actualmente tiene el niño. Y si esto resulta perjudicial para la parte que los brinda, bueno, este tiene derecho a pedir una reducción de alimentos. Pero recuérdese que el proceso de alimentos se guía de lo que ya está arreglado en el ámbito procesal civil. Muy bien, doctor, muchas gracias. Andrés, muy buenas noches. Por favor, una pregunta directo a la pregunta. Directo tiene que ser, no tanto rodeo como están escribiendo. Directo, por favor. Gracias. Andrés, ¿puedes activar tu audio? Te doy pase nuevamente. Sí, ahí está. Muchas Bienvenido. gracias, doctor. Buenas noches. La pregunta es, ¿qué acciones previas se puede realizar y posteriores al suceder el hecho en caso de que la madre quiere llevar a una menor al extranjero, en este caso a Colombia? ¿Qué acciones le puedo recomendar yo al padre familia? Bueno, ¿Qué acciones? en primer lugar, dependerá de la circunstancia que se quiere evaluar. Por ejemplo, si la mamá quiere llevarse a la niña a Colombia, el papá tiene que evaluar qué acciones va a evaluar en el ámbito de alimentos o en el ámbito de la tenencia, ¿correcto? Si es que va a haber una situación de movilidad de la niña, imaginémonos que hay autorización del papá, la prestación alimentaria se continúa y desde Colombia se puede exigir el cumplimiento de la prestación alimentaria para que desde Perú se abone estos alimentos. ¿Correcto? Dos, si eventualmente lo que se está discutiendo es no te voy a dar la autorización para que viajes con la niña y ocurre el traslado de la niña, probablemente ya se generó otro tipo de circunstancias. Eso se llama sustracción internacional de menor. ¿Correcto? Pero ese es otro tipo de referencia. Ahí se pueden suspender los alimentos, por supuesto que sí, porque hay una situación ilícita que se ha ejecutado, que ya no corresponden los trámites judiciales de familia, corresponderá a un juzgado penal. Pero como le digo, depende de lo que se vaya a evaluar. En ese tipo de circunstancias, lo aconsejable no es la participación en este tipo de eventos, lo aconsejable es ir con un especialista en el ámbito familiar para que pueda decirle con exactitud qué tipo de situación está ocurriendo porque a mí me da la impresión de que hay muchos más elementos que no han sido expuestos y probablemente la información que yo le dé
no le vaya a brindar toda la atención del caso porque evidentemente faltan referencias. Es como que una persona vaya a un médico y le diga, doctor, ya me vio, ¿qué medicina tomo? Pues si yo ni siquiera le he auscultado, no le he visto la vista, no le he visto la garganta, ¿cómo voy a saber? Bueno, pero usted es médico, tiene que decirme. Y no es así. Los abogados para eso necesitamos saber las referencias de la situación a ser analizada. Caso contrario, si es que solo tomamos una partecita de esa información, podemos incurrir en un error. Y ese es un error que probablemente involucre daño en la defensa de esa persona, pero porque esa persona lo provocó, no tanto porque el abogado haya actuado de mala fe. Muchas gracias, doctor. Recuerden, el tema es obligación alimentaria. Algunos están escribiendo sobre tenencia o, no sé, permiso de viaje. No les estoy leyendo. ¿Sí? Así, ya lo tengan claro, estimados colegas. Estimada Milagros, adelante, por favor. Obligación alimentaria, ¿sí? Gracias. ¿Puedes activar tu audio? Bienvenida. Tengan todos muy buenas noches, especialmente a usted, doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia, una excelente ponencia, felicitarlo ya de antemano. Bueno, mi pregunta es con respecto a la pensión de alimentos, porque hoy por hoy se ven, ¿no?, bastantes casos donde, por ejemplo, el padre de familia es un trabajador, por lo cual puede ser un albañil, un mototaxista, por ejemplo, ¿no?, lo cual no tiene un contrato de por medio. ¿Y usted cree que es factible, por justificar ese tipo de trabajo, que solamente pase una pensión de 200 soles? Sabiendo que hoy por hoy los gastos son, pues, con 200 mensual, creo que no es factible, ¿no? O sea, desde su punto de vista, doctor, ¿qué opina usted? Ese es el gran problema. Una cosa es lo jurídicamente legal, que se puede establecer en una sentencia, y otra cosa es la racionalidad social. Y lamentablemente, en el caso que usted me detalla, eso es solo una referencia de las tantas que hay. Yo he visto sentencias de 10 soles a la semana. Estamos hablando de 40 soles. Y no le estoy hablando de hace 20 años, estoy hablándole de hace 4 años, en época de pandemia. 40 soles es absolutamente insalvable. Entonces, pero ocurre. ¿Por qué? Porque me dicen, no, es que es un joven de 17 años. Sí, pero es posible involucrar a los abuelos y es posible obligar a esos jóvenes que resultaron teniendo un hijo, ¿a qué cosa? A desarrollar actividades laborales. Es obligatorio que trabajen. No, pero son jóvenes. ¿Y cuál es la obligación? ¿Acaso los va a perjudicar? ¿Acaso los va a limitar? No. Ese tipo de situaciones sí es posible de atender, pero para eso necesitamos superar el contexto tan limitado que la ley le da al juez en la evaluación de este tipo de conflictos, porque no puede intervenir más allá. Podría incurrir en una situación extraprocesal, infraprocesal, extrapetita. Y eso es lo negativo. Le comprendo, pero lamentablemente ahí el error no es del juez, no es del abogado, es del legislador. Muchas gracias, doctor. Justo también nos comentaba por redes sociales, doctor, que cualquier ciudadano, claro, competente, pueda presentar una demanda de alimentos. Doctor, ¿es necesario que, o para usted, sus conocimientos jurídicos y más temas de familia, que un ciudadano lo pueda hacer sin asesoría de un abogado, presentarlo? Gracias. El gran detalle está que la ley ahorita permite que se puedan plantear y desarrollar trámites de procesos judiciales sin la asistencia de un abogado. Es más, te puedes ir al propio Poder Judicial y ahí hay máquinas en las que se puede operativizar una demanda de alimentos sin intervención del abogado. El gran inconveniente, ¿sabes cuál es? Y está totalmente acreditado en estadísticas, que casi el 80% de esos procesos judiciales donde no hay participación del abogado caen en abandono procesal. ¿Y sabes por qué? Porque las partes que han planteado esta demanda no saben qué hacer luego de haber presentado su pedido de alimentos.
Consecuentemente, no saben qué viene después, no saben cómo consultar, no saben qué situación pudiera generarse, por ejemplo, para pedir una cautelar o eventualmente para solicitar qué cosa, la notificación a la parte demandada. Y por eso es que es una incoherencia total el plantear que los alimentos se desarrollen sin abogados. Y ese es nuevamente un populismo legislativo de estos congresistas de pacotilla que tenemos, porque en realidad esa propuesta normativa ya tiene 3 congresos de antigüedad. ¿Y por qué la plantearon? La plantearon feministas. Y cada vez que sectores feministas han intervenido en reformas normativas, han terminado complicando mucho más a las mujeres y a los niños involucrados en este tipo de conflictos. Y ese es el gran problema de hacer normas en función a un criterio sin fundamento, sin base teórica, sin condiciones materiales para su efectividad. Muchas gracias, doctor. También por Facebook tenemos algunos comentarios, pero nos dicen, doctor, ¿qué opina de la conciliación para tema de obligación de alimentos? Gracias. Las conciliaciones no sirven. Lamentablemente no es que no sirvan por su propia naturaleza, no sirven primero porque las partes procesales no quieren cumplir lo que acuerdan. Hay una altísima tasa de negligencia, de disfuncionalidad, de inclusive renuencia a cumplir lo que han acordado porque no les interesa. Correcto, entonces el acta de conciliación se asume como un elemento de madurez. No, mentira, las partes son muy subjetivas en cuanto al conflicto familiar. He tenido casos donde un acta de conciliación se ha respetado 7 años. 7 años, sin ningún tipo de problemas. ¿Y por qué surgió el conflicto? Porque el señor comenzó a tener una nueva pareja. Y la señora no quiso que pues sus hijos conozcan a la nueva pareja del papá. Era absolutamente inaceptable. Pero la señora ya tenía 2 hijos con su nueva pareja. Y ahí comenzó el incumplimiento de la pensión de alimentos. No de la pensión de alimentos, el incumplimiento de la señora de no darles qué cosa, régimen de visitas al papá. ¿A qué se debe? ¿A qué situación responde? Lamentablemente las condiciones personales no son involucradas en una condición tangible, en una condición que pueda ser evaluada con objetividad y más aún, que pueda ser coercitivamente exigible. Eso es lo que falla con la conciliación y he planteado medidas como para poder reformularla y viabilizarla con un mejor alcance y contenido, pero recuerda que el Ministerio de Justicia, perdón, en los últimos 2 años ha cambiado tantas veces de titulares debido a que existe pues cambios absolutamente de presidente, ¿no? Es imposible plantear una reforma cuando ahorita, por ejemplo, quien les habla participa en la Comisión de Reforma del Código Civil y no sabemos a qué ministro darle pues el resultado final. Porque de repente en un mes cambiamos de presidente porque se logra descubrir otras tonterías de parte del nuevo presidente. O sea, no sé, por ahí que de repente tiene un nuevo hijo y no sabemos. Puede pasar. Muy bien, doctor. Ya estamos cerrando la clase. Tengo un participante con nombre de Samsung, pero no tiene nombre completo. Ya hice mención, nombres completos, cámara activa y debidamente sentados. Limber, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Doctor, ¿es factible plantear la exoneración de alimentos vía conciliación, teniendo en cuenta que No, no, teniendo en cuenta el código, artículo 327 del código? no, por una razón muy simple. La exoneración de alimentos puede ser asumida negligentemente por parte de la persona que acepta la exoneración de la otra contraparte. ¿Correcto? Por eso es que las actas de conciliación en ese tipo de situaciones pueden ser declaradas nulas. Artículo 140 del Código Civil. ¿Por qué le digo que no es posible exonerarse de alimentos en un acta de conciliación? Quien puede pedir la exoneración tiene que hacerlo a nivel judicial. ¿Por qué? Porque va a tener los argumentos objetivos como para poder plantearlo. Por ejemplo, incapacidad física para poder trabajar. Por ejemplo, condiciones de emancipación del hijo o condiciones donde ya no exista
la condición alimentaria que planteaba el hijo. Ejemplo, ya tiene 32 años. ¿Ya para qué? Alimentos. O ya cumplió 28 años. ¿Para qué? O ya cumplió, ya tiene su título profesional y tiene 23 años y está trabajando. Ya ahí existe, ¿qué cosa? El cumplimiento de la obligación alimentaria y además fácilmente la legitimidad para pedir la exoneración. Pero eso se tiene que hacer a nivel judicial, porque quien reconoce tanto derechos como obligaciones es el juez, no son las partes procesales. Muchas gracias, doctor. Luis Antonio, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. ¿Cómo está? Buenas. Sí, quiero partir, doctor. Muy interesante lo que nos ha dicho. Nos abre muchos aspectos y muchas preguntas también, porque eso es justamente lo amplio de este tema. Sobre su ejemplo de la conciliación de aquella persona que cumplían 7 años, venían cumpliendo fielmente la conciliación, su acuerdo, y luego por un tema de que tiene una nueva pareja, pues deja de incumplir por el tema de tenencia, ¿no? El ejemplo que acaba de poner usted, conciliador extrajudicial. Entonces, yo creo que a nivel judicial también se da la misma situación, o sea, es la misma figura a nivel judicial, porque esto no es un caso cerrado. A nivel judicial también se ejecuta la sentencia, se viene cumpliendo. Cuando de pronto se da este tipo de situaciones, van a interponer una acción de nuevo a nivel judicial. Entonces, la conciliación, a mi parecer, sigue siendo muy viable. Ahora, no podemos desconocer que hay vacíos, hay normatividad que no ha sido dado, hay reglamento, por ejemplo, el tema de la actualización de los conciliadores que hasta el momento no se norma, ¿no? Hay conciliadores que han recibido su certificación hace más de 10 años, 15 años y no están actualizados. Entonces, lamentablemente, creo que allí viene también la necesidad de que los conciliadores puedan tener, aquí sí quiero pedirle su opinión, puedan tener tal vez un rol más protagónico como proponer fórmulas conciliatorias, porque actualmente los conciliadores no pueden solamente ser mediadores entre ambas partes, parafrasear a lo mucho y nada más, pero a nivel de arbitraje, por ejemplo, se da que proponen fórmulas conciliatorias. ¿Sería factible que a nivel de Sí, conciliadores se pueda desarrollar de esa manera, doctor? ¿A su sí. opinión? Lo que pasa es que la conciliación tiene que cambiar. Es un buen inicio, es una buena propuesta, pero lamentablemente queda mucho en lo lírico, queda mucho en el eufemismo. Entonces, para poder hacerlo ejecutivo, para hacerlo vinculante, por ejemplo, solamente con el ámbito de lo que es la capacidad que tienen dos sujetos responsables, adultos, capaces de poder vincularse, la pregunta es, ¿y por qué no incumplen? Porque pueden plantear cualquier cosa en un acto de conciliación. Y para ello se necesita que los conciliadores no solamente sean mejor capacitados, porque eso es evidente, eso es en toda profesión. Lo que sucede es que esos conciliadores deben tener mayor capacidad para evaluar ese conflicto. ¿Cómo podría un conciliador conocer lo que está pasando fuera de lo que le exponen las dos partes procesales si no tiene capacidad ni de saber de dónde vienen, ni saber qué harán pues después del acto de conciliación? No se sabe. Bajo ese criterio, el conciliador también tiene que conocer lo que le exponen las partes y también mediar. Deberíamos pasar de la conciliación a la mediación. Ese conciliador prácticamente es un convidado de piedra en la discusión de dos personas y lo limitamos y generamos una condición en la que un representante indirecto del Estado prácticamente sea disfuncional. Entonces, ¿ya qué le decimos a las personas que van a tener un conflicto familiar? No me interesa ir al Poder Judicial porque demora mucho. Tampoco quiero una conciliación porque ese también va a fracasar. Entonces, como va a fracasar, no, nada. A ver, júzgame. A ver, exígeme. A ver, haz algo. Pues. Te tomarás 4 años, 5 años. ¿Qué ganamos con eso? Provocamos una situación de amplificación del conflicto familiar y peor aún, una desventaja material a quienes son partes perjudicadas. Peor aún, sin la posibilidad de lograr una verdadera acción o intervención de parte del Estado. Le doy un ejemplo sencillo. ¿De qué sirve firmar un acto de conciliación cuando vamos donde un juez y ese juez dice ya, ejecutes el acto de conciliación? Pasan 2 años, nunca pagó los alimentos en devengados. Ese juez le dice al fiscal, oye, no me han hecho caso, ya pues apóyame, hace el proceso de delito de omisión de asistencia familiar. El propio juez está perdiendo su capacidad de ejecutar sus decisiones
y le da la posibilidad a un fiscal en un segundo proceso judicial de que intervenga. Peor, lo mete en preso. Imaginémonos, ¿le va a pagar los devengados? No. Estamos amplificando y estamos agravando y agudizando un problema prácticamente sin resolver lo más importante, que es la prestación de alimentos. ¿Mm?